Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Ramés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Ramés Fernández. Hechos capítulo 3. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Gloria a Dios. Estas palabras son palabras de Dios a través del apóstol Pedro, de los apóstoles, aquellos judíos que se convirtieron al Señor. Unas palabras poderosas para nosotros. Aquí habla de un tiempo, aquí anuncia un tiempo. Los apóstoles predicaron que Dios había cumplido todas las cosas que había anunciado a través de los profetas en la persona de Jesucristo. Es bueno que nosotros sepamos que la interpretación que el Espíritu Santo le dio a los apóstoles, para ellos los postreros días, los días finales, eran los días que ellos estaban viviendo. Desde el punto de vista de que Dios había cumplido en la persona de Jesucristo como Mesías todas las profecías del Antiguo Testamento, porque todas las profecías apuntaban hacia Él. Los profetas escudriñaron qué persona y qué tiempo. Ellos indagaron. Y Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. La ley, los profetas, los salmos. El Antiguo Testamento daba testimonio y anunciaban todas las cosas. Y los apóstoles se levantaron como trompeta a anunciar que todas las cosas que fueron anunciadas por los profetas fueron cumplidas en estos postreros días. Llamaban a sus días los postreros días. Postreros porque Dios, todas las saetas proféticas dieron en el blanco del cumplimiento en la persona del amado Hijo de Dios. Ahora Dios dice: en quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Dice que es necesario. Era necesario que Cristo ascendiese al cielo después de su triunfo y que traspasara los cielos y que se sentara a la diestra del Padre a interceder por la iglesia hasta que todas las cosas sean cumplidas. Y Dios habla aquí de un tiempo de restauración de todas las cosas. Naturalmente, en el primer contexto está hablando de la restauración del reino de los cielos, del reino también, del reino de Israel, porque los judíos esperaban la restauración, todo lo que Dios le prometió a Israel. Todos los profetas, todos sin excepción, aún los profetas que hablaron fuerte, mensajes difíciles, hablaron de una restauración final para Israel. Yo no sé cómo hay quienes no creen en una restauración final de Israel, porque todos los profetas, aún Moisés dijo: si Dios los llevara a los confines de la tierra, dice, de allá lo traerá. Y se ha cumplido. Se ha cumplido. Israel es un milagro. Si usted quiere saber que hay un Dios en el cielo y verlo en la historia, observe a Israel. Israel no solamente es la higuera para ver los tiempos proféticos. Israel es un testimonio de que hay un Dios en el cielo
Israel es un testimonio histórico de que hay un Dios en el cielo. Si usted un día se desorienta y pierde la fe o cae en argumentos ateos o escépticos y quiere ver a Dios, véalo en un pueblo, en el pueblo de Israel. Lea la Biblia y compárelo con ese pueblo para que ustedes vean a Dios. Nunca en la historia de la humanidad un pueblo ha estado 20 siglos fuera de un territorio y ha vuelto a ese territorio. Nunca. Israel salió en el cautiverio 70 años y volvieron y poseyeron, aunque la tierra ya la tenían otros. Luego salieron por el mundo entero 20 siglos y el año que viene se cumple el 50 aniversario del establecimiento de Israel en esa tierra. Es necio no saber que Dios dijo que aunque tú estés en los confines de la tierra, de allá te traeré yo. Y te estableceré otra vez, porque yo te prometí esa tierra. Israel está ahí. La restauración que Dios prometió, que es una restauración espiritual, no ha llegado. Aunque hay un movimiento poderoso, Dios ha levantado un movimiento mesiánico entre los judíos. Y está creciendo el movimiento entre los judíos. Yo no sé de qué manera Dios traerá el avivamiento, donde Israel va a ver a Jesús como su Mesías, al que traspasaron. Pero usted puede ver a Dios en Israel. Israel es un milagro como quiera que usted lo vea. Es un milagro. Es el único pueblo que saliendo de su territorio por 20 siglos llegó al territorio porque Dios lo prometió que lo iba a traer a su territorio. Es cumplimiento profético. Israel es el único pueblo que ha dejado de hablar su idioma por siglos y ha vuelto a hablar su idioma. Y se ha reconstruido, se ha restaurado el idioma después de siglos sin hablarlo, el idioma. Es un milagro por donde quiera que lo veamos, Israel. Nos asombramos cuando leemos en la Biblia que Dios peleaba por Israel. Hay quienes niegan y se lo atribuyen a casualidades, como Israel derrotaba ejércitos numerosísimos, mucho más poderosos que ellos. Léanse lo que pasó en las últimas 2 guerras de Israel. Ustedes van a poder mirar los milagros de Dios con Israel. Dios es un Dios de pacto, es un Dios de promesa. Y Él cumple. Pero aquí está hablando de una restauración, que no es una restauración política. Yo mencioné eso como un testimonio de que Dios es fiel en el pacto que hizo con Abraham y le ha cumplido a Israel en el aspecto natural. Israel es el pueblo más rico que hay en la tierra ahora mismo. Una nación pequeña es una potencia mundial. Dios le dijo a Israel, yo haré florecer el desierto. Váyase a Israel para que usted vea el desierto dando fruto. Milagro. Toda la palabra de Dios se ha cumplido en Israel. Pero aquí habla de la restauración de Israel. Y habla de la restauración de todas las cosas. Todas las cosas. Quiere decir que era necesario que el cielo recibiera a Cristo arriba hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Nosotros estamos viviendo en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Dios está restaurando todas las cosas. Ahora, yo quiero que ustedes vengan conmigo al libro de Nehemías y hablemos de restauración. Voy a usar un pasaje de la Biblia que a mí me impactó. Capítulo 4. Lean conmigo el 7 hasta el 10. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces, oramos a nuestro Dios. Por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dice el 10, y dijo Judá, oigan esta expresión, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. ¿Qué dijo Judá? Las fuerzas
ahí son los cargadores, los que cargan. La fuerza de los cargadores se han debilitado. Y el escombro, también se traduce el polvo, el escombro, es mucho y no podemos edificar el muro. Aquí hay un grito y el grito viene de Judá. Frente a la gran oposición de los enemigos de la restauración. Dije al principio que Dios hoy está restaurando todas las cosas. Hay una restauración, porque Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios de restauración. La salvación es una restauración. ¿Por qué? Porque el pecado nos dañó en Adán. Y Cristo vino a deshacer las obras del diablo, pero a hacer las obras de Dios. Deshacer para hacer. Dios le dijo a Jeremías, hay que destruir para luego edificar. La salvación es una restauración. El pecado destruyó la imagen de Dios en el hombre. La redención en el nuevo hombre, la regeneración, trajo la imagen del Hijo. Hay una restauración. Salvación es restauración. Dice la palabra, yo hago nuevas todas las cosas. Dios constantemente está haciendo las cosas nuevas. Dios constantemente está restaurando. Dios nos restauró en Cristo. Dios nos hizo nuevos en Cristo Jesús. Dios nos volvió al estado primitivo en Cristo Jesús. Esa es la redención. La redención es una restauración. Lo vemos en la historia del Antiguo Testamento con Israel. Israel fue a un cautiverio y hubo una destrucción. El templo fue destruido, Jerusalén fue destruido, el muro fue destruido, la ciudad, todo fue destruido. Dios envió a Nehemías, a Zorobabel, a Esdras, y ellos restauraron. Se llama en la Biblia los restauradores. Y la Biblia dice que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue. Nosotros hoy debiéramos estar leyendo el libro de Esdras, de Nehemías, el libro de Zacarías, de Ageo, de Malaquías. Esos 5 libros que hablan de restauración, deberíamos estarlo leyendo, porque hay muchas aplicaciones para nosotros hoy, porque Dios hoy está restaurando todas las cosas. Estamos en el tiempo de restauración. Pero como en aquellos días hay una resistencia, hay personas como Tobías, como Sanbalat, como los amonitas, como los árabes, que están tratando de impedir la restauración de todas las cosas. Hay oposición. Solamente hay que mirarla y cómo Dios se está moviendo en este siglo. Cómo Dios se está moviendo al terminar el siglo XX. Hay un mover de Dios. Cuando uno estudia la historia de la iglesia, uno se da cuenta. Por 15 siglos la iglesia estuvo en oscuridad, llamada Edad Media. Desde que murieron los apóstoles o la próxima generación que todavía se mantuvo fiel, la segunda. Vino un tiempo de oscuridad espiritual. 15 siglos hasta la Reforma. Yo no sé, la verdad es que gloria a Dios que no vivimos en esa época. Cuando usted le estudia es algo muy triste. Salvo algunos focos, algunos hombres y mujeres santos de Dios que Dios mantuvo. Era un tiempo terrible. Yo no sé, porque 15 siglos, hermanos, han pasado 20. 15 siglos fueron siglos terribles de oscuridad, de ignorancia. Pero vino Dios en el siglo XVI y hizo una tremenda restauración. Dios levantó a Lutero en Alemania, levantó a Zwinglio en Suiza, levantó a Calvino de Francia, que pasó a Ginebra, Suiza, también en España. Aunque no se mencionan los reformadores españoles, España fue uno de los primeros países donde comenzó reforma. Lo que pasa es que quizás esos reformadores no son tan famosos, pero hizo una tremenda reforma en España. Es que en todos los países Dios tenía restauradores que comenzaron a tocar la misma trompeta. Y la trompeta que tocaron los reformadores, la nota tónica de ellos tenían varias notas tónicas, pero fueron las mismas. Comenzaron a decir solo escritura. Por 15 siglos había prevalecido la tradición. La Biblia estaba llena. Alrededor de la Biblia había muchos mitos, leyendas, superstición. Era prohibido leer la Biblia. Totalmente prohibido.
Había ignorancia total de la palabra de Dios. Reinaba la tradición en la iglesia. Todas esas doctrinas falsas que hoy conocemos, el purgatorio, el infierno, el culto a María, el culto a los santos, la adoración de imágenes, fueron en ese tiempo. La iglesia se había llenado de poder porque el emperador de Roma le dio toda la autoridad a la iglesia, al obispo de Roma. La iglesia llena de poder se volvió opresora. Y todo lo que parecía restauración, todo lo que parecía fuego de Dios lo apagaban. Se volvieron como Zambalá y Tobías. Todo lo que Dios quería restaurar venían blanco y lo aplastaban. Pero Dios no puede ser vencido de lo malo. En el siglo XVI, que tenemos que saber que hubo la providencia de Dios. Simultáneamente, Dios levantó a Martín Lutero en Alemania, a Zwinglio en Suiza, a Calvino de Francia que pasó a Ginebra, en España, en otros lugares, reformadores. Y la nota era la misma predicación. La Biblia y solamente la Biblia es la palabra de Dios. Cuando a Martín Lutero lo juzgaron en la dieta de Worms, en el siglo XVI, él se puso la Biblia en el pecho cuando el rey Carlos V, todos los grandes de la iglesia estaban allí, los magnates de la iglesia. Le querían obligar a retractarse, a volver atrás y que quemara sus libros. Y él dijo, yo no creo en papas, yo no creo en concilios, yo no creo en nada, solamente en la palabra de Dios. Él decía, porque la Biblia y solamente la Biblia es la palabra de Dios. Dice, no puedo retractarme porque mi alma es cautiva de la palabra de Dios. Y no es bueno que un cristiano se vaya en contra de su conciencia. Y lo primero que Dios restauró fue su palabra. Su palabra. Dios, que cuando quiere restaurar, busca restauradores. Levantó los príncipes alemanes que arriesgaron la unidad nacional de Alemania. Se arriesgaron a perder sus bienes y a meterse en problemas con el emperador Carlos V. Porque Dios había tocado sus corazones. Tomaron a Martín Lutero y Federico, el duque, lo secuestró. Y allá en un castillo, este hombre de Dios tomó y tradujo la Biblia a la lengua vernácula, a la lengua del pueblo, y le puso a los alemanes en el idioma de ellos, porque estaba en latín, era la Vulgata, la Biblia que se leía en latín, la Biblia que tradujo Jerónimo en el siglo V. Mire, se la puso al pueblo en su idioma, en la mano, y la Biblia corrió por toda Alemania, y comenzaron los simples a tener la Biblia en la mano. Y comenzó la restauración de la palabra de Dios. Dios comenzó por lo primero que tenía que comenzar, la palabra. Y los reformadores no negociaron con nadie. Le dijeron a Roma, a la iglesia opresora, solo la Biblia. No la Biblia más las tradiciones de los padres. No la Biblia más la historia de la iglesia. La Biblia solamente es la palabra de Dios. Ahí estaban los Nehemías y los Esdras y los Zorobabel reconstruyendo los portillos, haciendo el muro. Dios comenzó a restaurar. La segunda verdad que Dios restauró en el siglo XVI es el mensaje de la gracia por la fe en Cristo Jesús. Los reformadores comenzaron a decir que la salvación era solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo, solo por sangre, sin las obras de la ley o las obras del hombre. Eso era extraño para Roma. Roma enseñaba que la salvación se podía comprar con penitencia y sacrificio y con buenas obras de los hombres, con limosnas. Los reformadores vinieron y dijeron, solo gracia, solo fe, solo Cristo, solo sangre. Y vino la gran restauración de la gran verdad de la justicia y la gracia de Dios en Jesucristo. Y fue algo tan hermoso que Dios hizo que usted lo puede ver. Si usted viene con unos ojos de fe, usted puede ver a Dios restaurando. ¿Por qué?
Porque Lutero, Zwinglio, Calvino, que eran los tres principales, nunca se reunieron y predicaban la misma cosa y tenían las mismas inquietudes. De tal manera que una vez alguien acusó a Zwinglio de luterano. Él dijo, tú eres un luterano. Y él dijo, yo, muchos años atrás yo leí el comentario de Martín Lutero acerca de Gálatas. Me lo comí, que lo tengo subrayado como, yo creo que cada palabra. Yo me quedé pasmado como un monje agustino metido en un convento con una sotana. Podía escribir de una manera tan evangélica que ojalá que muchos de hoy tuvieran la iluminación de este hombre siendo todavía un sacerdote. Comentando a Gálatas. Cuando después se hizo reformador, solamente tuvo que revisar el libro y dejarlo igual. Y la iluminación de Dios estaba con él. Porque Dios lo tenía como restaurador y libertador de las conciencias de su pueblo. Ahí sacó Dios la gran doctrina de la gracia, de la justificación. A la gran doctrina de la Biblia solamente como palabra de Dios. Fue Martín Lutero también que comenzó a restaurar la adoración. La gente iba a escuchar los coros en las iglesias cantar. Y se oían las voces allá, esa música religiosa, muy clásica, muy culta. Y el pueblo iba allá a escuchar en latín a la gente cantar en el altar. ¿Ustedes recuerdan? Esas voces preciosísimas, esos coros allá, y la gente oyendo solamente. Fue Martín Lutero que hizo el primer himnario y le puso a la gente un himnario en la mano. Y vamos a cantar todos aquí. Adoremos todos al Señor. Bendito sea Dios por estos reformadores. Bendito sea Dios por la restauración de la palabra de Dios, la restauración de la justificación por la fe, de la gracia de Dios y otras cosas. Pasó un tiempo y la iglesia reformada se quedó solamente en el atrio y que se quedó solamente en la confesión de fe, que era algo sagrado para el que fuera el credo. Entonces, los siglos después, Dios levantó un movimiento poderoso, el movimiento de Juan Wesley, restaurando el lugar santo, la santificación y el énfasis en que tenemos un compromiso con Dios, que sí somos salvos por la fe y la gracia de Dios, pero tenemos que ser santos para Dios. Aunque Lutero y Calvino predicaban lo mismo, pero como el énfasis tanto era la justificación, pues los seguidores se quedaron ahí. Entonces vino Dios y enfatizó a través de estos hombres, estos movimientos de santidad, como se le llama en la historia de la iglesia, y ellos comenzaron a predicar el compromiso cristiano y nuestro deber para con Dios, y que Cristo nos salvó no solamente de la condenación del pecado, sino también del poder del pecado. Romanos 6, para que no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de manera que le sirvamos a la concupiscencia, a la iniquidad. Y Dios levantó el movimiento de santidad en el Espíritu y restauró el lugar santo. Hubo después otros movimientos espirituales poderosos en la iglesia. Final de los siglos pasados y de este siglo, Dios levantó el movimiento pentecostal. Y cuando digo pentecostal, yo no me refiero a las denominaciones pentecostales, por favor, hay un malo entendido, sino al movimiento pentecostal o carismático o del Espíritu, como usted quiera decir. Y llamo así porque el movimiento cuando comenzó no era una iglesia, no era una denominación, sino que había bautistas en el Espíritu, presbiterianos en el Espíritu, luteranos en el Espíritu, cristianos que entraron en el mover de Dios, evangélicos en el Espíritu. El error fue que se comenzaron a organizar y le dañaron la cosa a Dios. Hicieron concilios y problemas. Pero si se hubiera quedado el movimiento como comenzó, que era todos los cristianos en el Espíritu, ahora no hay católicos carismáticos también que están en el Espíritu. Entonces Dios no hacía diferencias denominacionales, sino que vino entonces y sopló con su Espíritu y comenzó la gran restauración del Espíritu en este siglo. Mucha oposición del mundo evangélico tradicional, histórico, que los movimientos históricos se opusieron tremendamente al movimiento pentecostal al principio, pero no pueden, porque de Dios prevalece. Persevera, como dijo Gamaliel, si algo es de Dios, y ahí está el libro
que yo se los recomiendo a todos que lo lean, Azusa Street, que está en nuestras librerías cristianas. Si lo leen, no lean el prólogo, no pierdan su tiempo. Comiencen con el primer capítulo. Pero ahí está Azusa Street, lo que pasó en el 1906, aquí en California, en la calle Azusa. Cuando comenzó este gran movimiento de Dios que llegó al mundo, Dios restaurando y soplando. De allí salieron movimientos para la India, para otros lugares. Dios en Gales había comenzado un tremendo avivamiento y comenzó por muchos lugares. ¿Qué sucedió? Que el movimiento pentecostal, carismático, estoy hablando del movimiento, no de iglesias ahora, comenzó a organizarse. Vamos a organizar a los avivados. Y comenzamos a hacer muros para nosotros, instituciones. Y hoy es lo que vemos. Muros, ladrillos, como el faraón, haciendo ladrillos para hacer a Ramsés y a Pitón, ciudades de almacenamiento, para guardar lo que el hombre ha fabricado. Pero en las últimas décadas estamos mirando un soplar de Dios que es diferente. Mover de Dios que es diferente. Vino nuevo, soplo nuevo. Hay una gran oposición, porque hay una resistencia. Es interesante porque cuando el movimiento pentecostal comenzó, los luteranos, que habían tenido su época de restauración, se resistieron. Los bautistas, que tuvieron su época poderosa, se resistieron. Los metodistas, que también tuvieron su época de avivamiento, se resistieron. Y ahora ha sucedido algo que la historia se ha repetido. Porque hoy los perseguidores más grandes de movimiento de restauración son los mismos pentecostales. Que ellos antes fueron perseguidos y ahora quieren quedarse en las mismas tradiciones y en las mismas cosas. Perdone que estoy hablando como es la palabra de Dios. Y como es la historia y como es la realidad. Y que líbrenos Dios que mañana nosotros no persigamos a los que vienen con el soplo de mañana. Porque la historia se sigue repitiendo. Yo no estoy defendiendo a nadie, estoy defendiendo a Dios. Gracias a Dios que no pertenezco a ninguna organización, sino a un organismo. Los luteranos del siglo XVI eran mis hermanos. Los bautistas que vinieron después fueron mis hermanos y son todavía mis hermanos. No tengo problema de prejuicio. Por eso, como profeta de Dios, puedo tocar la realidad sin comprometerme con nadie. Porque lo que nos importa es Dios. Pero da pena que el movimiento que Dios usó en este siglo hoy se convierte también en lo mismo. La misma resistencia para el cambio. La misma resistencia para no ver el mover de Dios. Estoy hablando de forma general. Dios tiene siempre gente donde quiera que tienen visión y que conocen y que han estado en el secreto y que no contradicen a Dios cuando viene con la bendición. Por favor, estoy hablando de forma generalizada. Pero hay resistencia hoy. Resistencia al mover de Dios. Pero nadie, así como nadie pudo impedir lo que pasó en el siglo XVI. Y nadie pudo impedir lo que pasó en el movimiento metodista y con Jonathan Edwards y con Finney, con esos movimientos. Y con el movimiento pentecostal cuando comenzó. De la misma manera, nadie va a poder impedir que Dios haga ahora lo que Dios decidió hacer ahora. Y hay una restauración. Lo estamos mirando que hay una restauración. Dios está restaurando primeramente su nombre. Está predicando que Él es el todo en todos. Dios ha comenzado a crearnos conciencia en la palabra, a hacernos ver nuestras motivaciones. Nos ha hecho ver que cuando adoramos, hemos buscado una experiencia espiritual y no hemos buscado a Dios en la adoración. Nos ha enseñado que cuando oramos, hemos buscado poder, hemos buscado unción, hemos buscado respaldo de Dios, pero no hemos buscado a Dios. Nos ha enseñado a través del evangelismo que hemos querido llenar la iglesia de gente. No importa que no estén convertidas, mal motivadas, para que Dios ponga corona en nuestra cabeza. Y no hemos predicado a Cristo, como dice la palabra, por amor y para gloria de Dios. Dios nos ha enseñado que Él debe ser el todo y que es necesario que reine. Dios nos ha hecho ver cómo nosotros como iglesia, ahora hablo de la iglesia, nosotros todos, le hemos fallado a Dios. Hemos concentrado todo en nosotros, en el ego, en la institución, en la organización, en las pólizas, en los manuales, en la metodología y no en Dios. Que hemos querido
engrandecer nuestro nombre y nuestro ministerio. Y el empeño de nosotros los ministros es tener un ministerio reconocido. Hemos dejado de funcionar como cuerpo. Le hemos quitado las funciones al cuerpo. Y ahora aparecen hombres ungidos que todo el mundo trabaja a favor de ellos para ellos dar a conocer su nombre. Y aparecen ellos como únicos ungidos. Y el pueblo les sirve para que ellos hagan un ministerio grande. Y Dios nos ha hecho ver el mal que hemos hecho y nos ha enseñado que el único que debe aparecer, todo sirviéndole a Él, es Dios y Cristo. Y que Dios puso a la iglesia a funcionar como un cuerpo. Cada órgano debe dar su función. Pero no para que se engrandezca el ministerio de un hombre, ni el ministerio de una denominación, ni de una iglesia, sino para que se engrandezca el reino de Dios. Y en el reino de Dios, como el reino de Dios es un reino de día, no hay estrellas, solamente hay un sol de justicia. ¡Aleluya! Y Dios está restaurando su nombre primeramente. Su nombre. Dios está celoso con su nombre. Lo estamos mirando. Está celoso con su nombre. A nosotros por años estuvo administrándonos de su nombre. Al Señor tu Dios adorarás y solamente Él servirás. Y Él será el objeto de tu alabanza. Él, solamente Él. Dios cambió la composición de los signos. Antes los signos eran a la oración. Busquen a los signarios. Se le canta la oración. Se le canta la fe. Se le canta la misma alabanza. Ahora no. Ahora se le canta a Dios. Amén. Y no estoy diciendo que en el himnario nuestro no hay himnos a Dios. Estoy hablando que hay muchos signos, que el culto era la oración, dulce oración. El culto a la fe. El culto a cualquier otra cosa, la alabanza misma. Y ahora Dios está comenzando a decir, no. El único objeto de alabanza soy yo. Dios está defendiendo su nombre. Está celoso con su nombre. Y hay un pueblo en toda nación y tribu y lengua y pueblo que ha entrado al mover. Y está diciendo, no, eso no es un tipo diferente de música. Vemos que hay algo detrás. Y es que Dios está restaurando el tabernáculo de David que está caído. Pero hay quienes lo interpretan como que nos están quitando nuestra música folclórica. Y se resisten porque nosotros siempre hemos adorado así. Ay, esas son la misma gente que dejaron el himnario bautista y metodista para adorar con güira y tambora y ahora no quieren lo otro. Perdónenme, pero hablo como profeta de Dios. Y yo gimo y clamo por mí y por nosotros que mañana no hagamos lo mismo nosotros. Que no conozcamos el tiempo de nuestra visitación. Dejemos que Dios restaure. No nos metamos como Zambalá y como Tobías y como los árabes y amonitas a contradecir, a impedir. Hay un rey que dio un decreto. Reconstrúyame en Jerusalén. Reconstrúyame el muro. Den ofrenda para reconstruir el muro. Y no fue rey de Persia, fue rey del cielo. Y hay uno que como Nehemías, que era copero del rey, que estaba a la diestra del padre. Le dijo al padre, yo voy a ir a ver la condición de mis hermanos. Y ese fue Jesús, el gran restaurador. Y él vino a ver la condición de su pueblo. Y trajo del cielo un decreto en la mano y la provisión del Padre para restaurar aquí todas las cosas en su vida y en su sacrificio. Y ahora Dios ha levantado un pueblo restaurador. La iglesia es una comunidad de restauradores, porque nuestro Dios es un Dios de restauración. Y Él está hoy restaurando su nombre. Está celoso con su nombre. Hemos despertado en estos últimos años a mirar lo que estábamos haciendo. El culto al hombre, el culto al yo. Ya Dios está quitando esos títulos de reverendos, apóstoles. Y no es que no hay verdaderos apóstoles, pero dice la palabra, Pablo, siervo y apóstol de Jesucristo. ¿O quién es apóstol? Que es un siervo primero. Ay, esos grandes nombres. El Señor está quitando esos grandes nombres, presidentes, superintendentes, y todos esos entes, todos esos grandes nombres. Y estamos entrando al reino de Dios, que el grande es el que sirve. Y nuestro empeño no es sobresalir, ni hacer un nombre, ni ser reconocido, ni que me conozcan. Hemos aprendido a estar oculto para que Él aparezca.
Hemos aprendido lo que dice Pablo, y la gente glorificaba a Dios en mí. No a mí en Dios, sino a Dios en mí. Y está celoso por su nombre. Por eso a nosotros nos quitó el letrero de la puerta. Pero eso es simplemente un testimonio. No es que todas las iglesias tienen que hacer lo mismo, por favor. Es simplemente para decir, si ustedes son los que están predicando que solamente debe aparecer mi nombre, quiten el de ustedes para que aparezca yo. Y nos enseñó tangiblemente que debemos desaparecer. Por eso en el reino se funciona como cuerpo. Los apóstoles, evangelistas, todos unidos para glorificar a Dios, hacer el trabajo. No para ser un nombre. Servíos los unos a los otros. Y el culto es a Dios, el que mandó la gracia y el discipulado. Y Él está restaurando su nombre. Él está restaurando también el altar. Saben ustedes que cuando Nehemías llegó allá, algo interesante, tremendo. Pero lo primero que Nehemías restauró fue el altar. El altar fue lo primero que fue restaurado. El altar es el lugar de Dios. El altar es el lugar de Dios. Ni siquiera fue el templo. El altar fue lo primero. Y Dios está restaurando su altar. Primero, su nombre, su persona. Él es el todo. No es que es el primero. El primero significa que hay un segundo y un tercero. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y entre el principio y el fin no hay nadie. Él solamente. Él es el todo. La restauración de su nombre. Y vive Jehová en la presencia de quien estoy. Que ya los historiadores de la iglesia dicen que el denominacionalismo va a desaparecer. Ya lo están diciendo, ya. Eso es profético. La iglesia del futuro, si Cristo no viene, va a ser una iglesia organismo viviente, donde los santos van a estar organizados, pero en Dios, organizados en el Espíritu, no con preocupación de división denominacional, sino unidos en Dios, donde se van a acabar los grandes títulos y nombres, y no se va a ver tanto el talento, el don de una persona, sino que va a aparecer el Señor y su iglesia detrás. Y yo sé como profeta de Dios que la razón por la cual Dios destruyó aquí en Estados Unidos el nido donde comienzan todos los vicios de la iglesia, acabó con el ministerio de nuestro hermano Jimmy Swaggart, porque ya él mismo dijo en su confesión, yo creía que yo no era un hombre. Por eso no busqué consejo, porque todos venían a mí. Agarró con el PTL y lo tiró. Y la gente, el diablo, no. El diablo fue el instrumento para hacerlo caer, pero fue Dios el que tuvo la intención, porque ya eran semidioses. Y oren por Benny Hinn, porque en la última campaña Dios me dijo, ora por este hombre, porque el diablo lo va a atacar. Oremos para que él le dé lugar a Dios y no le pase lo mismo, porque Dios es muy celoso de su nombre, y no porque él está haciendo nada malo, él es un siervo de Dios, el pueblo lo lleva a eso. El pueblo fue que le dijo a Aarón, hazme un becerro de oro. El pueblo es dado a besar la mano. Lo aprendimos del diablo, lo aprendimos de Adán y lo aprendimos de la iglesia donde venimos. Los besos y la reverencia a los superhombres. El reino de Dios nos enseña a respetar a los que respetan a Dios. Con un respeto que se distingue de la reverencia que le damos a Dios. Y muchos se van a escandalizar y van a ver esto como rebelión, y como veían a los profetas de antes, porque así vieron en el siglo XVI a Lutero, y vieron también a Calvino, y vieron también a Juan Wesley así, y el movimiento pentecostal cuando comenzó fue igualito, y todo movimiento cuando comienza se interpreta de la misma manera. Pasan años para que la iglesia comience a asimilar. Dios va a restaurar su nombre. Ya comenzó a hacerlo. Ya comenzó a hacerlo. Ya un interés. Ya el lenguaje está cambiando. Muchos círculos estoy oyendo hablar del reino de Dios. Y en la verdadera connotación, ese que dice, venga tu reino. Pero que venga diciendo después, hágase tu voluntad. Así como se hace en el cielo. No palabras. Dios reina cuando lo deja reinar. Y Él reina en su voluntad. Entonces Dios está restaurando su nombre, el culto a Él solamente, no el culto a personas, por más ungidas que sean, el culto a Dios.
Dios se encarga de que no aparezca el nombre del hombre ahora, sino el nombre de Él. Por eso le quita los ídolos a la iglesia. Dios acaba con los ídolos. Muy peligroso cuando los ungidos pasan a ser ídolos. Dios los corta y por amor a su pueblo. Pero Dios se va a valer ahora. Él sabe cómo hacerlo. Él va a llegar a los hombres que va a usar en estos días para que se escondan y que aparezca Él solamente. Él lo va a hacer. Es que la forma del mover de Dios como lo va a hacer ahora. La forma como lo está haciendo ahora es para que no aparezca el hombre, sino que aparezca Él. Y la obra la hace a través de un cuerpo. Y como es un cuerpo, y son muchos siervos, no uno solo, y todos los miembros están haciendo su función. Él está restaurando el altar. Él está restaurando su gobierno en la tierra. Y no en una forma de gobierno, aunque hay una forma de gobierno correcta en la Biblia, pero no defendemos una forma de gobierno. Estamos defendiendo que Dios reine, que lo dejen reinar, para no meternos en teologías, sino que lo dejen reinar en la iglesia. Que no digan, Él es el rey. No. Que Él sea el rey. No que diga que Él es el rey, que Él sea el rey. Él está restaurando todas las cosas. Él está poniendo todas las cosas en su debido lugar. Ahora, aquí dice algo. Dijo Judá. ¿Qué dijo Judá cuando vio a Sanballat, Tobías y a los demás? Dice las fuerzas de los cargadores. En una construcción están los cargadores, los que llevan y traen los materiales y todo, los cargadores. Los cargadores de Judá. Judá está supuesto ahí delante. Judá es la alabanza, Judá es el legislador. Dice Dios, Judá es mi legislador. Los de la restauración son los de Judá. ¿Qué dijeron los de Judá? Los adoradores, los que van al frente, los de la restauración. Las fuerzas de los cargadores se han debilitado. Ahí viene la alerta. Cuidado con esa proclamación pesimista y negativa. Es posible que las fuerzas de los cargadores se hayan debilitado, pero nosotros no estamos construyendo con la fuerza del hombre, sino con la fuerza de Dios. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Se nos puede agotar la fuerza a nosotros y debilitarnos nosotros. Puede ser que nosotros, los de Judá, los líderes, nos estemos debilitando. Aquí hay dos proclamaciones, y es que los cargadores se han debilitado y que hay demasiados escombros. Estoy de acuerdo con la segunda verdad. La iglesia está llena de escombros, de polvo. La palabra escombros se puede traducir, hay polvo, hay mucho polvo en la iglesia. Por eso es que la serpiente está haciendo su agosto, porque la serpiente se arrastra en el polvo. Usted ha llegado a un lugar de ruina. Jerusalén, una ciudad preciosa, pero está rodeada de escombros, donde están excavando todavía. ¿Te imaginas cuando Nehemías llegó allí? Todos los muros desplomados, todos los edificios en el suelo, ruinas solamente. Caminar por allí era difícil, aún caminar era difícil. Ruinas, escombros. Solamente limpiar, y nosotros sabemos lo que es construir. Porque Dios, lo primero que hizo para enseñarnos la restauración de su gobierno y su régimen aquí, fue ponernos a construir este edificio, para que aprendamos lo que es construir en Dios. ¿Cuánto polvo y escombros hay? Cuando Nehemías, esa gente llegaron allá y vieron esa montaña de escombros, ay Dios mío, ahí vamos a construir ahí. Primeramente hay que sacar todos los escombros, después comenzar desde abajo. Es mejor ni tocar eso, dejemos eso así. Dejemos eso así. Nos sentimos así la gente de reino. Ay Señor, hay tanto que hacer. ¿Ustedes creen que esta gente va a cambiar? ¿Ustedes creen que esas instituciones de años defendiendo esa organización y tienen todo ahí maniatado ahí, no quieren soltar y no quieren dejar que Dios se mueva y promulgan leyes en contra? Hay muchos escombros, pero Jehová es Dios. Jehová es Dios. Yo me apoyo en Dios. Nehemías, Zorobabel y los demás eran pocos. Dios le dijo a través del profeta Ageo:
Este día, cuenta este día en adelante con la ayuda mía. A ver si no se va a construir este templo y esta ciudad. Rodeado de enemigos. Con escombros que llegaban hasta el cielo. Sin recursos. Jerusalén fue reedificada. El templo también y el muro. La iglesia de Roma tenía el poder en el siglo XVI. Tenía el dinero. Tenía la maquinaria en el mundo entero para malograr el movimiento reformador. Pero Dios estaba con los reformadores. Y todo el poder y la maquinaria de Roma no pudieron. Cuando el concilio de Constanza condenó a la hoguera a Juan Hus. Juan Hus profetizó y dijo: hoy matan al pato, pero en 100 años Dios levanta el ganso y a ese no lo podrán matar. Y hermanos, profetizó, porque la palabra Lutero, eso es lo que significa en alemán. Y justamente 100 años después se levantó y a ese no lo pudieron matar. Porque era el tiempo de Dios. Y ahí dice, el tiempo de la restauración de todas las cosas. Cuando llegue el tiempo, a Dios no le importa ejércitos, no le importa instituciones, no le importa rebeldía. El Sanedrín judío no pudo. Gamaliel tuvo que decir, si este camino es de Dios, nadie lo puede parar. ¡Aleluya! Cuando llegue el tiempo de Dios, Dios pasa y pasa porque tiene que pasar. No digan ustedes que no tienen fuerza los que cargan, porque nuestra fuerza es Jehová de los ejércitos. Es cierto que hay muchos escombros. Es cierto que hay mucho que hacer. El diablo tiene 2000 años destruyendo y haciendo escombros en la iglesia. Ahora nos toca a nosotros quitar del medio los escombros de 20 siglos para volver a construir una iglesia de acuerdo al corazón de Dios. En el gobierno de Dios, en el corazón de Dios, en la palabra de Dios, en la sencillez del evangelio, en el corazón de los santos de aquellos días que eran llenos de piedad y no de religión. Hay que tener fe en el Dios de la restauración. No podemos poner los ojos en los grandes obstáculos. El que nos mandó a reconstruir fue Dios. Hay mucho que hacer, sí, mucho que hacer. Demasiado que hacer, mucho que hacer. Yo confieso que muchas veces yo mismo me he desanimado. El desaliento se ha apoderado de mi corazón muchas veces. Diciendo, Señor, años de lucha, de batalla, de sacrificio. Señor, y ver a los hombres empeñándose en mantener los escombros. Pero el Dios que llamó a Nehemías y llamó a Esdras, el Dios que le dio palabra a través del profeta Ageo y le dice, dile a Zorobabel, hijo de Salatiel, y a Josué, sumo sacerdote, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Y le dijo, en este día señalado, cuenta de ahora en adelante con el recurso de mi poder, si esta ciudad no va a ser reconstruida, este templo y ese muro. La iglesia anglicana se levantó contra Wesley. Los peregrinos que llegaron a América en el Mayflower en 1620 salieron de Europa, se fueron de Inglaterra a Holanda y salieron de allá perseguidos por los protestantes, no por los católicos. Por eso vinieron aquí y establecieron y dijeron, si cuando formemos esta nación vamos a dar la libertad de culto para que cada uno adore a Dios de acuerdo a su conciencia. Y cuando los católicos llegaron y formaron el estado de Maryland, la tierra de María, los dejaron adorar con su catolicismo, cosa que ellos no hicieron allá, en Europa. Por eso esta nación ha separado la iglesia del Estado y bendito sea Dios. Por ahí andan muchos tratando de unirnos. Usted no sabe lo que significa unir a la iglesia con el Estado. Porque cuando se une la iglesia con el Estado, ¿quién va a gobernar? La iglesia que tiene más poder es la que se mete, agarra a los políticos, como pasa en algunas naciones, y entonces los movimientos de Dios quedan malogrados.
Hace poco en Rusia se promulgó una ley que solamente la iglesia ortodoxa, la iglesia judía, la católica, las mayoritarias pueden hacer sus cultos. Las sectas no, y sectas son todo movimiento, no importa cómo se llame. Los protestantes persiguieron. Y hoy, si a los evangélicos se les da el mismo poder y autoridad, verán que harán lo mismo. Porque la forma como gobierna la iglesia me dice que si tuvieran poder político también mataran y silenciaran. Y hubiera inquisición entre los evangélicos también, que critican tanto a los católicos. Y no me digan que no, porque el espíritu que yo veo es el espíritu de Caín, homicida contra su hermano, porque tiene el hermano la bendición y porque Dios acepta su ofrenda. Por eso es que la iglesia de la restauración no se puede apoyar en recursos de bancos, ni en templos, ni en grandes coros, ni en pianos, ni en recursos económicos. Por eso es que muchos rechazan esto. Porque no están dispuestos a perder lo que hay que perder para ganar a Dios. Ellos saben lo que es la restauración. Ellos la estudian con la palabra. El problema del reino no es entenderlo, es vivirlo. El reino es tan sencillo y tan claro como la luz del sol que sale cada mañana. Los principios del reino los enseñó Jesús en un lenguaje que hasta los niños los pueden entender. El problema no es entenderlo, el problema es vivirlo. Y para vivirlo hay que negarse a sí mismo. Y nadie está dispuesto a llevar esa cruz. Los que quieren restauración tienen que confiar en Dios, no en las fuerzas de los cargadores. Hay muchos movimientos que se han malogrado porque hay muchos cargadores que están sostenidos sobre hombres. Pero hay un grito que dice: los cargadores se han debilitado. Dios está quitando toda fuerza de los hombres. Hasta que se oye un grito: no hay quien pueda sostener esto. Y Cristo dice: esta es mi oportunidad. Tenemos que quitarnos de la cabeza que nosotros somos los cargadores. Que carga esto es Dios. Cristo es el Atlas que sostiene el mundo de la restauración. Puede ser que los que llevamos los escombros y lo estamos sacando del medio estemos debilitados. Esto no se puede ya, porque se nos ha ido toda la vida quitando escombros. Y Dios te asegura, va a haber restauración. Porque la palabra dice que es necesario que el cielo lo reciba hasta los tiempos de la restauración. Cristo está en el cielo hasta que llegue la restauración. ¿Qué detiene a Cristo en el cielo? Que se cumpla aquí en la tierra la restauración. Dice que es necesario que el cielo lo retenga hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. ¿Por qué Cristo no ha venido? Porque todavía no se ha terminado el tiempo de la restauración de todas las cosas. Hay restauración para Israel. Hay restauración para las naciones. Dios le dijo a Jesús: yo te haré pacto al pueblo. Pronto Jesucristo será el pacto de Israel. Y pronto Cristo será luz para las naciones. Porque así se lo prometió el Padre. Te daré como herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pero Dios va a hacer restauración en el cuerpo, que es la iglesia. No ponga los ojos en los cargadores. Yo soy un cargador y muchas veces me siento también. ¡Wow! Esa montaña de escombros. Y cada día hay más destrucción. Y hay que sacar más, y más, y más. Y aquí lo vivimos. Porque aquí yo decía a los hermanos: ¿cuándo va a terminar esto? Dios nos enseñó aquí lo que es reconstruir. La paciencia que hay que tener. Los patriarcas. Dice que por la paciencia adquirieron la promesa. No se pongan a mirar a los cargadores, porque se van a desanimar. Miren al Dios que dio el decreto para la restauración. Y dice aquí: y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Ustedes saben, hermano, que el muro es Dios. Yo soy muro alrededor de mi pueblo. Y saben ustedes que no es sabio edificar un muro con escombros adentro. Se puede construir el templo con los escombros al lado, pero no se puede edificar un muro con escombros adentro. Imagínate un muro así, una ciudad llena de escombros. ¿Cómo te va a sacar? ¿Cómo te va a construir? Primeramente a construir el edificio y luego construir con todos los escombros adentro.
¿Por qué Dios no ha hecho su muro? Porque hay demasiados escombros adentro. Hay que limpiar, porque el muro va a ser la protección y los escombros son impedimentos. El pueblo entendido sabe lo que Dios está diciendo. Hay que quitar los escombros, quitar las piedras del camino. Hay que quitar las ruinas antiguas. Somos restauradores de portillos, restauradores de calzadas para habitar. El trabajo de los cargadores es quitar los escombros. Y los escombros son las ruinas. Hay que quitar las ruinas del corazón. Hay que quitar las ruinas de la mente, quitar las ruinas de las emociones. Hay que quitar las ruinas del catecismo que nos enseñó la religión, de las formas de los tantos libros que leímos, cómo orar, cómo recibir el Espíritu Santo, cómo. En la religión siempre la interrogante es cómo, pero en la restauración la pregunta no es cómo, sino por qué. ¿Por qué Dios quiere hacer eso? Porque siempre se busca el propósito. La forma le toca a Dios. Las preguntas de la religión siempre son cómo y cuándo. Nosotros decimos, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Y para qué quieres? Dame el propósito. Pero el trabajo nuestro es quitar escombros. Hermanos, no nos cansemos de quitar escombros y ruinas. Aunque nos pasemos la vida entera quitando ruinas, no se puede construir un muro con escombros. Hay que sacar las ruinas, llámese como se llame. Hay que sacar las ruinas. Todo lo que los hombres han construido, Dios lo ha derribado y hay que sacarlo. Hay mucho trabajo que hacer. Se lo digo porque yo he estado un poquito adentro de la ciudad de Dios. Si es que se puede llamar ciudad de Dios o aldea. Y yo he visto cuántos escombros. Le voy a decir una cosa. Es reconstruir. Es para los que tienen fe en Dios. Estos últimos 2 años que nosotros nos hemos metido a la aldea de la iglesia a tratar de hacer un muro, nos hemos dado cuenta cuán difícil es. Pareciera como que perdimos el tiempo, como que nuestros esfuerzos fueron en vano, porque 2 años que sacando escombros no fueron suficientes y hay mucho que sacar. Y el problema es que no podemos dejar el trabajo por terminar. Hay que terminar, hay que seguir sacando escombros. Yo le digo una cosa, cada vez que yo salía, y se lo digo abiertamente, a cara descubierta, porque en el tiempo de la restauración hay que hablar claro. Si ustedes creen que a Pastor Fernández se le va la lengua, le hace a Lutero. Se la tenía más grande que yo. Esa sí es verdad que no tenía pelo en la lengua, ojalá yo ser como él. En el siglo XVI, decir, como decía él, yo antes creía que Roma era la capital del reino de Dios. Pero ahora creo que si verdaderamente un infierno está en Roma, de donde salen todos sus pecados. Yo antes pensaba que el Papa era el vicario de Cristo. Ahora creo que es el peor enemigo de Dios y el apóstol del diablo. Eso lo dijo en el siglo XVI, donde solamente decir algo malo le llevaban la cabeza a uno. Me van a decir así al Papa al ungido. Yo no he dicho nada, absolutamente nada. Todo lo contrario, digo la cosa con mucha dulzura y mucho amor. Y aún así se enojan. Deje que Dios empantalones a los profetas de la restauración. Que no va a ser al pan y al vino, porque el pan es bueno y el vino también, si lo usa moderadamente. Le vamos a decir inmundo al cerdo, y no porque somos adventistas, sino porque vamos a decir lo que es inmundo. Al puerco. Llegó el tiempo de la restauración. Hay que hablar así. En amor, Jesucristo a las ovejas nunca les hablaba mal. Era un buen pastor. Pero a los lobos lo espantaba con el látigo. Y tenemos que hacer diferencias entre ovejas y lobos. A veces vemos a los profetas muy duros, como el domingo que Dios habló muy duro acá. Pero había una causa. Ustedes no saben lo que pasa aquí cuando Dios habla. Nosotros que sabemos lo que hay debajo de la paila, sabemos cuando Dios habla fuerte porque lo está diciendo. Si no es para ti el problema, pues tranquilo.
Porque a veces pensamos cuando Dios habla fuerte que es para todos. No, pues uno solo que haya y Dios arremete contra él. Porque Dios quiere santidad en su campamento. Entonces decimos, pero estamos en la gracia. ¿Qué predicación tan rara? Parece antiguo testamentaria. La gracia es para los que creen en Jesucristo y lo invocan con sinceridad de corazón. Pedro le dijo a Ananías y Zafira, sáquenlo de aquí, que muertos, porque le mintieron al Espíritu. Salieron por ahí muertos. Si hubiera estado ahí, dice, ay, pero esto no parece gracia. Pablo le dijo al sumo sacerdote, pared blanqueada. ¿Y qué le dijo a aquel que estaba cometiendo incesto allá? Entrégale el cuerpo al diablo, ese es el espíritu, es salvo en el día del Señor. A Alejandro y a fulano se lo entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ese es Paulito, el de la gracia, el que escribió a Gálatas y a Romanos, arremetiendo contra los falsos maestros y los perros. Él le llama perros a los malos obreros. Ay, usted es muy fino. La gracia es para los que están en gracia y en pacto, no para los malos obreros que están en el medio haciéndole daño a la obra de Dios. Eso hay que quitarlos de medio, son escombros. Oye palabra de Jehová, los restauradores de Dios tienen que tener unción divina y ungida para distinguir entre las piedras vivas y los escombros. La piedra viva es para construir el templo de Dios, pero los escombros para quitarlos del medio. Porque una vez estuvieron en construcción y no sirvieron, por eso Dios los arruinó, los quitó. Cuando vean un profeta hablando fuerte, entienda que le está hablando a personas que se han endurecido, que se han rebelado, que han hollado la gracia y han crucificado de nuevo al Hijo de Dios. Y sabe Dios pagar con juicio a los impíos, dice la palabra. Pablo termina las epístolas diciendo, y la gracia sea con todos los que invocan el nombre del Señor. Decía, gracia, paz y misericordia para todos los santos. Y cuando llegan a un sitio digan, shalom, paz. Y el que no es de la paz, salgan de ahí. Déjenlo tranquilo. Cuidado, hermanos. La gracia para los que están en gracia. El juicio para los que rechazan la gracia. Cuidado con el profeta que tira juicio antes de que se acabe la gracia. El juicio para cuando ya la gracia es rechazada. Entonces viene el juicio. No lo lance todavía. Las epístolas del apóstol Pablo están llenas de exhortaciones fuertes, aún para los santos. Y Dios va a restaurar eso también. Dios va a acabar con la ñoñería de los sensibles. Ay, hermanito, mire, no. Aprenda a recibir reprensión cuando sea necesario. Porque el hijo que amo a esta disciplina. ¿Quiere ser hijo? Acepta la disciplina. Si no, usted es un bastardo. Yo nunca le he dado una pela al hijo del vecino, pero a los míos sí. Son hijos. Yo los quiero mucho y quiero que sean hombres de bien en el futuro. Los amo y no les voy a negar la corrección. Y Dios al hijo que ama esta disciplina. Así que no se alarme usted. Cuando Dios hable fuerte, diga, bueno, yo estoy viviendo bien, así que eso no es conmigo. Yo no sé para dónde va, pero no es conmigo. Yo estoy viviendo en paz con Dios y con mis hermanos. No hay problema. Pero si usted está mal, digo, no. No, Señor, eso es para mí. Yo estoy haciendo daño al campamento del Señor. Me arrepiento ahora mismo. ¿Ven? La gracia comienza diciendo arrepentidos y convertidos y creed al Evangelio. Así comienza la gracia. Esta es la introducción al tema de la restauración. Los dejo con el versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios. ¿Qué hicimos, iglesia? Oramos a nuestro Dios. ¿Qué vamos a hacer cuando se le acabe la fuerza a los cargadores? Oramos a Dios. Hay que interceder porque hay que mover el brazo del Todopoderoso. Puede ser que yo no tenga fuerza para sacar escombros del medio, pero tengo fuerza para orarle a mi Dios para que Él lo haga. Es más fácil meter a Dios en la ciudad que sacar los escombros de la ciudad. Porque Dios está tan interesado en la ciudad que quiere vivir en la ciudad. Porque Sión es el lugar de su morada y Sión es la iglesia. Porque Dios no va a hacer la reconstrucción allá, es aquí, en la iglesia. Entonces,
oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Entonces, aquí está el consejo de Jesús. Orad y velad. ¿Qué dijo? Oramos y de día y de noche velamos. Contra los enemigos hay una sola arma y es Dios. Oración para que Dios lo haga. Contra los escombros, cuando nos falte la fuerza, la oración y vigilar. Y Dios lo hará, porque Él lo prometió. Iglesia, termino diciéndote lo siguiente. Si a los cargadores le faltan las fuerzas, yo te voy a decir lo que dice el profeta Isaías. No has oído, no has entendido que el Dios eterno es Jehová, el cual no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance, que da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. ¿No sabes que los jóvenes se fatigan y se cansan y los manceritos también pierden la fuerza? Pero los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas, alzarán sus alas como águila, correrán, no se cansarán, sacarán escombros y no se fatigarán. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.